oscuridad no soporto tu perfecto amor que me redimió. Soy libre por tu gran amor. Soy libre, el poder de tu estruendosa voz silenció el ruido que trajo el dolor. Soy libre por tu gran amor. Soy libre, puedo con tu linaje real, puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar, libre soy en ti, no soy igual, libre soy en ti, soy libre, soy libre. El poder de tu estruendosa voz silenció el ruido que trajo el dolor. Soy libre por tu gran amor. Soy libre, puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Puedo entrar al santo lugar con tu linaje real. Libre soy en ti, puedo bailar, libre soy en ti, no soy igual, libre soy en ti, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Me redimiste, justo yo soy, me perdonaste, santo yo soy, tu enemigo bajo mis pies, hoy yo soy libre, libre yo soy, me redimiste, justo yo soy, me perdonaste, santo yo soy, tu enemigo bajo mis pies, hoy yo soy libre, libre, libre. Libre yo soy.
Buenas tardes y bienvenidos. Son las 6:03 de la tarde. Hoy es martes 8 de marzo. Con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor. Ya sabes, está en la radio LCP en la 101.2 FM. Y hoy está escuchando Cerca de ti, el programa de radio que está contigo. Reciba un cordial saludo de los pastores de la iglesia La Gran Cosecha de Elche, Antonio López y Mari Carmen Donat. Con todo mi respirar, te alabo, con cada paso que doy. Con todo lo que yo soy, te alabo, no existe nada mejor. Todos unidos con el corazón, te damos gloria por todo, Señor. Todo el mundo en pie, si le amas, todo el mundo en pie, vamos a la... Hoy está con nosotros Eliana. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Gemma Ruiz. Hola, buenas tardes. Y un saludo para nuestro técnico Camilo. Muy buenas tardes. Jesús, todo es solo para ti, sí, vivimos hoy para ti, sí, todo damos solo a ti, sí. Oh, oh, Jesús, todo es solo para ti, sí, para ti, sí, todo damos solo a ti, sí. Bien, pues al ritmo de Planet Shakers, de todo el mundo de pie, comenzamos hoy el programa y hoy queremos hablarles sobre el compromiso y la obediencia. Es la palabra que se escuchó o pudimos oír en las iglesias La Gran Cosecha y la Cristo Vive de Alicante. Así que... Potestades podrán quitar toda nuestra pasión. Con esto comenzamos el programa de hoy, compromiso y obediencia. Hoy queremos tratar sobre... queremos lanzar la primera pregunta que es, ¿podemos estar comprometidos sin obedecer? ¿Qué pensáis? Bueno, que sí. ¿No? Ahora estamos hablando fuera de micro, ¿no, Eliana? Que muchas veces en nuestro, por ejemplo, en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces tenemos el compromiso de asistir diariamente, ¿no? De estar ahí más o menos como aquel que dice dando la talla, pero realmente no cumplimos todo lo que nos mandan, ¿no? Todo lo que
realmente lo que requiere dicho puesto, ¿no, Eliana? Sí, mira, muchas veces, por ejemplo, por algunos casos, se puede decir, por enfermedad o algo, faltamos a nuestro puesto de trabajo y es algo que está, por así decirlo, justificado, ¿no? Pero algunas veces, de esas que te levantas con morriña, con esas ganas de que, uy, hoy no estoy un poco como dedicada a lo que quiero hacer, y entonces hacemos o creamos argumentos, ¿no? Hoy no voy a trabajar porque tengo pereza, o entonces llamamos al trabajo y le digo, mira, no voy porque estoy enferma. Entonces ya empieza a haber como a crearse un desacuerdo, ¿no? En lo que tenemos ahí con lo que en realidad es ese compromiso. Si yo me comprometo, hombre, claro está que tiene que ser con todas las obligaciones que ese puesto de trabajo lleva. No es porque hoy me apetece ir y voy, y al otro día si no me apetece no voy, no. Entonces, claro, ten presente que cuando tú te comprometes a ir a trabajar, también te comprometes a cumplir. Obediencia. Obediencia significa cumplir, ¿no? Con lo establecido. Entonces, claro, si yo me comprometo, pues constantemente tengo que cumplir con todo lo que me comprometo. O sea, tengo que ser obediente a ir a mi puesto de trabajo y a cumplir con las funciones de mi puesto de trabajo. También pasa, ¿no? Cuando un adolescente o joven, ¿no?, se compromete con sus padres a ir a clase, ¿no?, a ir al colegio, a ir al instituto, a ir a la universidad, pero realmente luego no obedece, o sea, no obedece en clase, no obedece a sus profesores, no obedece en el entorno en el que se está moviendo, no estudia. Entonces, claro, vemos, ¿no?, que realmente hay un compromiso, ¿no?, que ha hecho con los padres o incluso con los profesores, ¿no?, un compromiso de asistir a clase, compromiso de a lo mejor en cierta manera llevar a lo mejor los trabajos hechos o cualquier otra cosa, pero realmente luego no hay una obediencia, porque cualquier cosa que le mandan enseguida se pone, ¿no?, se sube por las nubes, etcétera, ¿no? Podemos verlo también en ese ejemplo, ¿no? Claro, pero estamos diciendo, por ejemplo, en el ejemplo de que está trabajando, claro, está teniendo un compromiso, pero está obteniendo algo, ¿no?, de ese compromiso. Está siendo remunerado. Sí. Está siendo remunerado. Entonces, tienen ahí ese compromiso, ¿no?, ese contrato de trabajo, y ellos están recibiendo algo. Y bueno, en el compromiso, en el contrato, quizás no diga que tenga que ser obediente o que sí. Bueno, explícitamente y escrito no creo que te lo coloque, tienes que ser obediente, pero hombre, en fin, tenemos que saber, ¿no?, que cuando te comprometes es, por así decirlo, a cumplir con lo establecido. Tú vas a un puesto de trabajo y es a cumplir con un horario de trabajo, con lo que conlleva las funciones y actividades de ese puesto de trabajo. Entonces, claro, para poder cumplir, es obvio que tengo que ser obediente a mi jefe. Claro, si mi jefe me dice... Yo creo que es algo que va de la mano. Claro, va de la mano. Si mi jefe me dice, viene un camión y tienes que reponerlo, pues tú tienes que ser obediente y reponer ese camión. Entonces, si yo, por ejemplo, hoy no voy porque sé que viene el camión y tengo que reponerlo, pues hoy me pongo mala. Así de sencillo, ¿sabes? Hoy me pongo mala y... Sí, a ver, no es algo que realmente, como bien tú has dicho, Eliana, esté por escrito, ¿no? O sea, es decir, tienes que ser obediente en esto y esto, ¿no? Es algo que creo que es de lógica, ¿no? Es decir, no siempre, por ejemplo, yo cuando voy a trabajar, mi jefa no siempre me dice lo que tengo que hacer. O sea, yo sé de cajón, porque ya me lo ha enseñado cuando entré a trabajar, que debo de cumplir ciertas cosas, debo de hacer, cuando llego debo de empezar por un lado, tengo que seguir por el otro, entonces no me tiene a lo mejor que decir diariamente, oye, haz esto, haz lo otro, y yo obedecerla porque ella me lo dice, sino que realmente es algo que va unido, ¿no? Que ya sé lo que tengo que hacer, y como ya sé lo que tengo que hacer, mi tarea es hacerlo, ¿no? Porque ya que, como bien ha dicho Moisés, ¿no?, que me remuneran por eso. Sí. Sí, por eso, que estaba ahí pensando, ¿no?, que de alguna forma cuando nosotros establecemos un compromiso y si está sujeto a recibir algo a cambio, quizás también están pidiendo nuestra obediencia. Por ejemplo, en el ejemplo del trabajo, ¿no?, que no puede haber remuneración del dinero, o sea, del trabajo, si no hay esa obediencia. Te echan, ¿no? Te echan. Claro, pero mira, eso mismo lo vemos, por ejemplo, lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén. El Señor les dio todo el privilegio de enseñorear todo lo que Él creó, ¿no?
le dijo, de todos los árboles podéis comer, enseñorear a los peces, darle nombre a los peces. Ellos estaban en un lugar de privilegio, tenían un compromiso con el Señor, pero el Señor no les pagaba, pero les permitía el alimentarse de todo lo que ahí había. Entonces, claro, quieras o no, ese compromiso conlleva a una responsabilidad, por así decirlo, y a ser obediente. Cuando el Señor los pone ahí, Él le dice, de todos los árboles podéis comer menos de uno. ¿Ve? Entonces, para poder estar aquí, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces, ellos, cuando aceptaron ir, que eso es otra cosa, cuando tú tomas un compromiso, vemos si el compromiso lo haces de forma voluntaria o es una obligación. Claro, algo que decía el pastor y que a mí sí que me abrió un poco ahí los ojos, ¿no? En ese aspecto, porque ellos estaban allí en el Edén, pero ellos podían decir, bueno, pues nos vamos. Exactamente. Nos vamos de aquí porque realmente pues no nos Claro, apetece. lo que tú me acabas de pintar pues no me gusta. Eso, no nos apetece estar aquí y bueno, pues nos vamos a ir. Entonces, bueno, y Dios le dice, bueno, enseñorear todos los animales y ponerles nombre, ¿no? Dios le da un trabajo, les da un contrato de trabajo. Y entonces ellos dicen, bueno, podrían haber dicho, pues no nos parece este compromiso, ellos quieren un compromiso. Mucha y es verdad. responsabilidad, Claro, mucho... nos vamos a otro lado, y nos vamos a otro lado. Pero ellos que se quedaron allí, o sea, no existe esa conversación ni de negociar con los sindicatos ni nada de eso. Simplemente, pues aceptaron, continuaron. Pero luego vemos cómo Dios les pone una condición para probar su obediencia, ¿no? Como podría ser en un contrato de trabajo, no sé, en una dependienta no puede llevarse el dinero de la caja a su casa, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Entonces les ponen unas condiciones donde se ve si hay una obediencia o no. Y después vemos cómo pues ellos rompen el compromiso de obediencia. O el compromiso de obediencia, no, la cláusula de obediencia en el contrato, pues ellos pues tomaron de ese fruto y Dios les dijo, mirad, todos estos árboles hay para poder comer, de todo podéis comer, pero de este no podéis comer, ¿no? Y entonces ellos, pues de alguna forma, pues fueron engañados y comieron, pero también estaba en su corazón, ¿no? Entonces ellos rompieron esa cláusula y exactamente, vemos cómo se rompe ese compromiso, ¿no? Claro, entonces Dios rompe el compromiso, ellos rompen la cláusula de obediencia y Dios rompe el compromiso. Dice, bueno, pues no me servís para estar aquí, no puede ser, y entonces lo rompe. Entonces podemos ver que sí que hubo un compromiso sin obediencia, porque de todas formas si ellos no hubieran tomado de ese árbol, pero sí que hubiera estado esa actitud en su corazón, habría sido un compromiso sin obediencia, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que es muy fácil, como sucedió de Adán, de cuando come la fruta, cuando el Señor viene y les dice, ¿qué es lo que habéis hecho? No, yo no he sido, ha sido ella. Entonces muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Cuando caemos en desobediencia, no nos reafirmamos en que la culpa es nuestra, sino que buscamos a quién echarle la culpa. Así Y es. entonces siempre como a excusarnos, ¿no? Siempre buscando como esa defensa de que diga de que no, yo lo hice y fue persuadido por otra persona o por la situación o por el momento, por así Sí. decirlo, Siempre porque ha nos- venido alguna circunstancia que me ha hecho que cayera Siempre nos escurrimos el bulto, ¿no? Nunca somos nosotros, ¿no? Hay algo que me fascina del rey David, ¿no? Y dice la palabra que él reconoció su pecado. O sea, él era consciente de lo que había hecho, ¿no? Cuando adulteró y cuando mató. Y por eso él siempre, la palabra dice que no hubo hombre, ¿no? Como David, y él era amigo de Dios, su corazón era conforme al de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoció, y la importancia de reconocer cuando hacemos algo que no está realmente bien, ¿no? Y en este caso, cuando desobedecemos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis sobrinos siempre se escurre el bulto uno a otro. A lo mejor hacen alguna trastada y siempre Sara empieza, no, ha sido Daniel, y Daniel, no, ha sido Sara. Y al final te das cuenta que han sido los dos que la han liado parda, ¿no? Y muchas veces los mayores somos igual, ¿no? Y en muchas ocasiones nos escurrimos el bulto y decimos, no he sido, no ha sido mi culpa, ¿no? Sí, Ha sí. sido del otro. Sí, pero a veces en ese reconocimiento de que nosotros somos y tal, es porque realmente estamos comprometidos y estamos... ahí podemos ver nuestro compromiso, ¿no? Porque cuando lo hacemos y reconocemos que hemos hecho mal y tal,
de alguna forma estamos dando a ver ese compromiso, porque si no lo fácil es decir que ha sido el otro, que ha sido tal, que ha sido los demás, que eso. Y bueno, esta historia está en el principio, está en el Génesis, es el principio de la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, quizás es trayendo la metáfora, ¿no? O comparándola con nosotros, en el principio, en el momento inicial, cuando nosotros tomamos un compromiso o tomamos un compromiso con obediencia con alguien, ya sea pues una pareja o sea, pues no sé, un familiar o un amigo o quizás un contrato de trabajo o quizás una situación X, en el principio podemos ver cómo podemos ser engañados, ¿no? Porque es lo que le pasó a ellos. Ellos fueron engañados, aunque en ellos estaba, ¿no?, ese orgullo y el buscar ser más que Dios. Ya en cuanto llegó la serpiente en ese panorama, pues les engañó por completo, ¿no? Nosotros podemos ser igual, ¿no? Que en algún momento determinado, en un principio, nosotros tomemos un compromiso. Los engañó o se dejaron engañar. Eso es. Es que hay que ver. Una cosa es, porque vamos a ser sinceros, ella se dejó engañar porque ella sabía. Ya el Señor le había dicho lo que iba a suceder. Es decir, si yo sé lo que va a pasar y lo hago, la culpa realmente es mía, no es de la persona que me indica o que me lo... No, la culpa es mía, porque el Señor me dijo, si tú comes, morirás. Claro. Yo ya lo sé, lo que Es me como... va a pasar. O sea, yo ya sé la consecuencia a esa acción. Entonces, ahora, si yo aún sabiendo la consecuencia accedo, es porque he querido. Entonces no puedo decir, es que me han engañado. No. Yo he dejado que me engañaran. O sea, lo he permitido porque sabía lo que iba a pasar. Es como en un matrimonio, ¿no? Cuando tú te casas, tú te comprometes a serle fiel, ¿no? En la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuántos matrimonios hoy en día, ¿no? Se dejan supuestamente engañar por otra persona y le es infiel a su marido, ¿no? O a su mujer. Realmente es algo que tú has accedido a ello. O sea, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza y te ha dicho, oye, mira, sé infiel a tu mujer o a tu marido porque tal, ¿no? Pero realmente tú adquieres un compromiso en una primera instancia, pero luego ¿qué pasa? Que desobedeces a ese compromiso, caes o sea, cae en saco roto todo lo que en un primer momento has construido, ¿no? Y eso pasa cuando desobedecemos. O sea, aunque adquirimos compromiso con las cosas, adquirimos compromiso con las personas, ¿no? Pero cuando desobedecemos o cometemos o metemos la pata hasta el cuello, como dice nuestro pastor, ¿no? Hasta aquí. Pues realmente todo cae en un saco roto, ¿no? Y a pesar de que algunas cosas, ¿no? Aparentemente siguen siendo como que, guau, qué persona más comprometida, realmente tú sabes, ¿no? Que en tu interior hay una desobediencia, hay algo, ¿no? que está mal, ¿no? Y en este caso con lo que le pasó a Eva, ¿no? Que su desobediencia la llevó a lo peor, ¿no? A lo peor y fueron sacados del Edén, ¿no? Exactamente, pero ¿por qué? Porque cuando desobedecemos, perdemos la cobertura que tenemos. Cuando cuando el Señor los mete en Edén, les da una cobertura celestial, ¿ves? Pero cuando ellos desobedecen, esa cobertura se pierde, se rompe. Entonces es cuando ellos, fíjate tú, cuando están en el Edén, no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero una vez desobedecen, ahora sienten vergüenza y se dan cuenta de que están desnudos, de que esa cobertura que tenían la han perdido completamente. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos las cosas que el Señor nos envía, ¿no? Que el Señor nos dice, que el Señor nos muestra. Cada vez el Señor nos habla por medio de su palabra. Y entonces en su palabra Él nos guía, nos enseña, nos ilustra, ¿no? Con muchos ejemplos de personas que han desobedecido. Y aún así, viendo eso, a veces volvemos y caemos en el error y volvemos y desobedecemos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que esa naturaleza está en nosotros. Lo que pasa es que, claro, es un día a día, es un proceso el cual tenemos que ir asimilando y el cual tenemos que ir reconociendo que cada día queremos ser más como Jesús. Si nosotros reconocemos que queremos ser cada día más como Jesús, entonces esa obediencia estará en nosotros. Claro. Pero claro, cuesta. ¿Por qué? Porque somos carne. Y es lo que le pasó a ellos. Sí, así es. Y daros cuenta que de alguna forma cuando ellos rompen esa obediencia con Dios, ellos no quisieron romper su contrato. O sea, ellos rompen la obediencia y se esconden. No van y le dicen, mira, que no queremos, que no.
O sea, hemos probado la manzana, no, la fruta, perdón. Típico de la manzana, ¿eh? Hemos probado la fruta y bueno, pues no nos apetece continuar. Y bueno, pues nos vamos. Y eso, o morimos y ya está. Pero no, ellos dicen, ellos se esconden. Claro, porque como en el momento en que ellos toman de la manzana, no está el Señor, fruta. de la fruta, perdón, no está el Señor, entonces ellos no se va a dar cuenta, no nos ha visto. Error, el Señor lo ve todo. Pero bueno, lo mejor de esta historia es cómo Dios contesta, ¿no? Dios no, como muchos pueden creer, que no entiendo por qué, manda pues, legiones de ángeles que aniquilen a Adán y Eva, ni manda un rayo, no sé, no. Simplemente se pasea por allí y los llama por su nombre y les dice, oye, ¿dónde estáis? ¿No estáis donde siempre? ¿Qué pasa? Y los trata como un padre trataría a su hijo y les dice, oye, les explica qué ha pasado, ¿no? Y cuando sale todo a la luz, entonces él no es que tampoco les castigue, simplemente, oye, os dije que la cláusula del contrato era que si esto, moriréis. Y entonces, por misericordia no los mata, sino que les da una muerte espiritual. Y entonces lo saca del Edén. Aún no cumple Dios prácticamente. Sí que cumple, ¿no? Con su cláusula, moriréis, pero hace ahí un pequeño regate y dice, bueno, os voy a dejar morir espiritualmente, ¿no? Y entonces esto lo vemos en el primer pacto, ¿no? Que es Adán y Eva. El primer pacto es la primera forma que el hombre tenía de comunicarse con Dios. Y pasamos al segundo pacto, que fue en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel tenemos otro ejemplo de cómo Dios, los hombres, pues rompimos el compromiso a través de la desobediencia. Y bueno, el siguiente pacto pues lo tendrán que escuchar después de esta canción, así descansan de nosotros y continuamos en unos minutos. Les vamos a dejar con la canción de Generación 12, Me apasionas. Nos vemos en 3 minutos y medio. Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré
Bien, ya estamos aquí de nuevo, son las 6:30 de la tarde y queremos comenzar o continuar con un bloque nuevo que estamos tratando sobre el compromiso y la obediencia, y hemos hablado sobre en el principio, en Adán y Eva, ese primer pacto que Dios tuvo con el hombre, y ahora estamos hablando con el pueblo de Israel, ¿no? Esa segunda solución que Dios le da a lo que pasó allí, ¿no? Esa muerte espiritual, pues Dios de alguna forma trata de poner una solución, siempre Él desde el lado del amor y desde el lado de lo mejor para nosotros. Así que hay una historia en donde podemos ver que también, bueno, hay muchísimas, pero una fuerte donde podemos ver que el hombre rompe de nuevo ese compromiso con la cláusula de la obediencia. Lo que pasa es que también de alguna forma vemos que Dios ya en este segundo contrato prevé que vamos a fallar, vamos a romper esa obediencia, entonces nos da soluciones. Y bueno, es en Israel, nos pasa con el primer rey de Israel, que fue Saúl, no fue David. Mucha gente piensa que fue David, pero no, fue Saúl el primer rey de Israel. Y este hombre, pues bueno, pues tiene un determinado mandato, ¿verdad?, del profeta, y dice, bueno, pues tienes que ir aquí. El profeta Samuel, fue el profeta Samuel, es como, para así decirlo, el gobernador, ¿no?, el presidente de un país, ¿no?, algo así. Y entonces le dice al rey de ese país, le dice, mira, tienes que ir a tal sitio y hacer pues determinadas cosas, ¿no? Y entonces va el rey y ¿qué pasó? Pues que la pifió, la lió. No hizo exactamente lo que le habían dicho. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel 10, del 5 al 8, para los que están escuchando y quieren pues tener ahí la cita bíblica o están deseando de saber un poquito más. Y bueno, pues Saúl fue un escogido de Dios y él de alguna forma se equivocó. ¿Tenéis algo que decir? Sí, lo que pasa es que mira, muchas veces es lo que nos sucede, ¿no? Que queremos ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda. A ver, en nuestra vida como cristianos tenemos que entender que cuando empezamos tenemos que hacer un proceso. ¿Por qué? Porque el Señor necesita ir quitando, ir obrando nuestra vida, y fue lo que le pasó a Saúl. Saúl empieza un proceso en el cual el Señor tiene que tratar con su vida, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que Samuel le explica lo que él tiene que hacer, él se adelanta, porque Samuel le dice, ve y haz esto, y espérame, y cuando yo llegue hacemos sacrificio. Pero él dijo, no, mis hombres me están dejando, tengo temor, tengo no, pues yo para que Jehová venga y me ayude, voy y hago el sacrificio y tal. Total, no espero a Samuel, porque de aquí a que él llegue ya me habrá matado. Escúchame, a ti te han dado una palabra, te han dado, y vemos como ahí la desobediencia, ¿no? A ti te han dicho, espérate a que yo llegue y hacemos el sacrificio, y conforme a agrado de Dios, tú verás, ¿no?, cómo va a haber un transcurso, por así decirlo. Y él no lo hace. Entonces vemos cómo desobedece, ¿no? Vuelve y se ve lo que pasa en Adán y Eva, que a pesar de que tenía ese proyecto, por así decirlo, ese compromiso con Dios, nos vemos obligados a desobedecer por no esperar, por no saber esperar. Así es. Él no supo esperar lo que tenía que hacer, mejor dicho, no acató lo que tenía que hacer y desobedeció. Y eso conllevó a consecuencias. Escuchábamos, ¿no?, que también el pastor nos decía este domingo, ¿no?, que a veces estar en el lugar donde tienes que estar no es suficiente. O sea, lo que realmente te lleva a alcanzar algo con Dios es la obediencia a Él. Porque muchas veces podemos estar ¿no?, hablando ya a gente que lleva años, ¿no?, en la iglesia o meses, da igual, que podemos estar mucho tiempo, ¿no?, pasando dentro de una iglesia o aún conociendo a Dios, ¿no? Pero realmente si en nosotros no está esa obediencia, si en nosotros no está cumplir realmente lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Como bien tú estabas diciendo, Dios le había hablado algo a Saúl que él no hizo. Él quiso obrar por sus propias fuerzas, ¿no? Y vemos que cuando nuestra carne entra o nuestras fuerzas entran, enseguida nos debilitamos. ¿Por qué? Porque realmente con nuestras propias fuerzas no podríamos afrontar ciertas situaciones de nuestra vida, ¿no?, ciertos problemas,
ciertas circunstancias, ¿no? Y por eso muchas veces nuestra fe se debilita, nuestra fe se enfría, ¿no? Y ¿qué pasó con Adán y Eva? Que fueron sacados, ¿no? Y muchas veces nosotros también, en cierta manera, ¿no? Somos sacados. ¿Por qué? Porque no aguantamos la presión, porque entra nuestra fuerza, entra nuestra desobediencia, queremos hacer las cosas en el tiempo que nosotros queremos, no esperar realmente el tiempo que Dios nos está marcando, ¿no? Él no esperó a Samuel, ¿no? O sea, no esperar realmente lo que el tiempo de Dios, ¿no? En Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿no? Y ha puesto eternidad en nosotros. O sea, es decir, muchas veces no estamos preparados para recibir algo en un determinado momento de nuestra vida por nuestra falta de madurez, o porque realmente hay cosas en nosotros que tienen que ser sanadas, ¿no? Hay cosas en nosotros que aún no están dispuestas, ¿no? Para recibir lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Pero realmente también el pastor decía, ¿alguna vez Dios os ha fallado? ¿No? Nunca. ¿Alguna vez Dios no ha cumplido lo que os ha dicho? Pero muchas veces nos desesperamos, porque él ponía el ejemplo, ¿no? De los 7 días de la semana. Él dice, del primer al tercer día más o menos lo llevamos, ¿no? Bueno, Dios no ha cumplido esto, lo llevamos. El cuarto día ya empieza un poco los nervios en nosotros, ¿no? El quinto día empezamos a intentar meter nuestra mano, ¿no? El sexto día ya estamos casi De los reventando, nervios, ¿no? sí. Y casi que yo ya voy a ayudarle a Dios porque Dios necesita mi ayuda. Y ya el séptimo día es cuando reventamos, ¿no? Y muchas veces cuando reventamos es cuando viene el problema. Cuando viene el problema, ¿por qué? Porque realmente no entramos en el proceso, no entramos en el tiempo de Dios, y ahí es cuando viene nuestra desobediencia. Pero encima la justificamos, ¿ves? Que es lo peor. Siempre cuando cometemos el error o cuando nos damos cuenta que hemos fallado, queremos buscar esa justificación. Pero Así para la es. desobediencia no hay justificación. Tú Sí. lo has cometido y sabes que hay una consecuencia. Ujú. Sí, eso le pasó a Saúl. Claro, él se justificó. Lo que estaba diciendo Gemma, que estaba en los 7 días de la semana, ¿no? Pues él tenía que esperar 7 días para hacer una determinada acción. Y entonces estaba en ese lugar, estaba en el lugar correcto, eso sí que es verdad, estaba allí, estaba haciéndolo. Pero él esperó un día, esperó 2, esperó tantos días, hasta que se dio cuenta de que bueno, el sexto día, o el quinto día, ponle el número que quieras, ¿no? Pues te desesperas y entonces tratas de hacer las cosas por tu fuerza, ¿no? Entonces desobedeces, pero no entiendo por qué, porque si te han dicho 7 días, pues ¿por qué iba a ser un día, no? Claro. Él esperó que fuera un intervalo de tiempo, de 1 a 7 en vez de ser 7 días, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, conociendo a Dios, ¿no? Y conociendo a... él va a intentar sacar lo mejor de ti, entonces va a estar esperando hasta el último día. Claro. Si nos estás escuchando y Dios te ha mostrado algo, te ha dicho algo para una situación concreta y te está expresando de cómo solucionarlo, no esperes que sea en un día. Es decir, si te ha dicho 7, va a ser 7, porque Él va a tratar de sacar lo mejor de ti, porque Él no es... así como, pues bueno, con esto ya sobra, con hacer esto ya sobra, no, sino que lo mejor de alguna forma, ¿no? Sí, muchas veces hacemos tonterías, ¿no? Y metemos nuestra mano y queremos agilizar, ¿no? El proceso de Dios, queremos agilizar el tiempo, ¿no? Y muchas veces es un ejemplo que ponemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando eres ya un joven maduro y aún no tienes un novio o una novia o ningún pretendiente, ¿no? Y no sabes esperar, ¿no? El momento que Dios te dé realmente la persona correcta. ¿Qué pasa? Que agilizas tú, ¿no? Y dices, pues mira, esta es majete o majeta, ¿no? Y me meto en las páginas esas de Menti, de buscar novio. Sí, en las cristianas, ¿no? En las cristianas. No, pero realmente, ¿y qué pasa? Que ahí viene lo peor de nuestra vida, ¿no? Que es un error como ese, ¿no? De unirnos a una persona errónea, a una persona que no realmente que no es la que Dios tenía para nosotros, ¿no? Y como esos miles de ejemplos, ¿no? Cuando nosotros agilizamos las cosas de Dios, nunca nos van a salir bien, jamás. Sí, pero vemos como el Señor es grande en misericordia. Luego le da una segunda oportunidad Así es. a Saúl. Ujú. Pero aún así no decide seguir por el buen camino y decir, mira, el Señor me ha perdonado, ahora sí voy a ser obediente al 100%. No, él sigue con la suya, Sí. él va a su bola. Porque cuando no queremos entrar en el proceso de Dios, ya
muchas veces, ¿no? Hablando con alguna persona, yo he dicho, ¿no? Muchas veces cuando Dios está insistiéndonos tanto, nos habla tanto, tan firmemente, tan audiblemente, y nosotros seguimos haciendo la nuestra, hay un momento en que Dios, en cierta manera, no nos suelta, ¿no? Pero sí que dice, oye, tú tienes libertad para hacer lo que quieras. Entonces, yo quiero que estés conmigo, pero tú decides. Entonces, lo que le pasó a Saúl, ¿no? Dios le da una segunda oportunidad, pero él decidió no coger esa segunda oportunidad, ¿no? Y realmente cuando tú desaprovechas una oportunidad, como se suele decir, ¿no? Las oportunidades, el tren que pasa ya nunca vuelve. Así es, sí, pero bueno, Dios nos da oportunidades y oportunidades y de alguna forma pues le vuelve a dar esa oportunidad con la misma prueba, ¿no? Con esa prueba de obediencia. Y él la vuelve a pifiar, la vuelve a liar y hace, pues en un determinado momento hace lo que le dio la gana. Otra vez estaba en el lugar que tenía que estar, haciendo a medias lo que tenía que hacer, pero no llegó a hacer ese mandato que Dios le había puesto, que a lo mejor él no entendía en su mente, quizás no lo entendía y pensó que era mejor hacer otras cosas. Entonces quizás nos estás escuchando y bueno, pues tú piensas que haciendo determinadas acciones, haciendo determinadas cosas, puedes hacerle un favor a Dios y mejorarlo, pero rompiendo de alguna forma el primer acuerdo que habíais llegado, ¿no? Y te digo que esas cosas no funcionan porque donde tú llegas, donde tu conocimiento, tu conciencia tiene solo el poder de ver algo, Dios lo ve desde todos los planos. Tú lo ves desde frente, quizás lo ves desde espaldas, pero Él lo ve de frente, de espalda y de lado. Desde arriba y desde abajo, lo ve de todos los puntos de vista. Entonces si Él te ha dicho algo es porque Él es soberano y Él conoce mejor que tú la situación. Entonces muchas veces pasa que nosotros tratamos de hacer algo o intentar intervenir, pero lo único que pasa es que en vez de recortar hemos alargado y entonces es cuando viene el dicho de peor es el remedio que la enfermedad, ¿no? Y entonces veo que no es necesario solo estar en el lugar ni estar haciendo lo que tenías que estar haciendo o estar haciéndolo a medias, ¿no? Que para que Dios se satisfaga de tu trabajo, de ese compromiso que tú has adquirido con Él, es necesario hacerlo totalmente, no es solo estar en ese lugar, no solo hacerlo a medias, sino hacerlo totalmente y con una obediencia extrema. Sí, por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos y mirarnos si somos obedientes totalmente o parcialmente. Así es. Porque lo que tú dices, muchas veces sí, podemos ir a la iglesia, podemos estar en los cultos, pero nuestra vida ante Dios y esa obediencia no es completa. Entonces, no basta con que estemos en los cultos, con que estés ahí sentada, con que vayas a evangelizar, si realmente en tu corazón no hay una obediencia completa. Y lo que el Señor quiere no es que tú estés sentada ahí en una iglesia o que tú vayas. No, Él quiere que el compromiso sea total, obedientemente a Él, no por apariencias, por así decirlo. Hay veces somos cristianos de apariencias. Sí, también vemos, ¿no?, que un compromiso muy genuino y obediencia es la de Abraham, ¿no? Cuando va a sacrificar a Isaac. Y vemos que realmente su compromiso con Dios era tal que la obediencia a él no le costó nada. O sea, la obediencia de sacrificar a su hijo, ¿no? O sea, porque él dijo, bueno, Dios, aún si yo mato a mi hijo, ¿no?, como Dios me ha mandado que haga, que lo sacrifique, Dios lo va a resucitar, claro. ¿no? Y bueno, y la obediencia por excelencia es Jesús, ¿no? Sí. Cuando él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Exactamente, Sí. que es lo Sí. que vemos en Getsemaní. Sí, pero de alguna forma, para pasar a este bloque, ¿no?, y hablar sobre Getsemaní, pasar de alguna forma al tercer pacto que Dios hace con el hombre, ¿no? Cabe la pregunta de ¿justifica de alguna forma la desobediencia en las situaciones extremas? Porque quizás podemos pensar bien en Saúl estaba en medio de una batalla, ¿no? Estaba a punto de una batalla y entonces como que él pues tenía que hacer determinadas cosas, ¿no? Y esa situación extrema de esa batalla puede de alguna forma justificar que nosotros desobedezcamos a Dios.
A ver, yo creo que no hay justificación. Para la desobediencia no hay justificación. A ver, vemos que sí, él podía estar atemorizado por lo que le venía, ¿no? Pero a ver, la palabra del Señor dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, si yo creo en eso, tengo que estar confiado. Entonces, a él le faltó eso, le faltó creer y obedecer. Es que en muchas Entonces, ocasiones, no justifica. en muchas ocasiones los seres humanos estamos con esa muletilla en la boca, ¿no? Y esperando y decir, bueno, como es que esta situación es extrema, ¿no? Por ejemplo, esa madre que tiene a su hijo, ¿no? Enfermo, y entonces busca soluciones en muchas cosas, y a lo mejor esa persona sabe que la única solución es Jesús, pero busca ir a un brujo de estos que te miden, o busca de alguna forma, pues, estar pues, no sé, una medicina alternativa, o busca hacer un pacto con cosas que realmente no tienen sentido, ¿verdad? Pero justifica esa situación extrema de ese hijo que está a punto, ¿no? de morir, o que tiene esa enfermedad tan dura, lo justifica el buscar otras soluciones. Porque, por ejemplo, en los reyes de Israel, y quien conozca algo de la historia de Israel sabrá, en los reyes de Israel caían siempre en lo mismo, en buscar a otros dioses, cuando ganaban una batalla, o cuando tenían una batalla con alguien y tal, le daban la gloria a otro dios, ¿no? Y esa desobediencia es lo que luego les traía perder las batallas, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿justifica las situaciones extremas, la justifica la desobediencia? Pues yo creo que no, ¿no? Y vamos a verlo en la siguiente historia, después de esta canción de Israel Houghton y Koalo Zamorano, Poder de tu Victoria. En 4 minutos y medio volvemos para encarrilar la última sección del programa. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 tú eres el eterno Dios.
Bien, ya son las 7 menos 10 de la tarde. Le recordamos que está en la LCP, en la 101.2 FM, y está en el programa Cerca de ti, cerca de Elche, cerca de su persona. Y estamos tratando el último bloque del programa, donde hemos estado tratando en el primero acerca del primer pacto, ese primer pacto que tuvo Dios con los hombres, que fue Adán y Eva, ¿no? Y cómo ellos rompieron ese contrato, ese compromiso que ellos tenían con Dios a partir de la cláusula de la obediencia. También hemos puesto como ejemplo la vida del rey Saúl en ese segundo pacto que Dios hace a través de los mandamientos, de la ley, para el hombre. También vemos cómo el hombre no para de romperlo, entonces al final Dios pues trata de poner otro tercer pacto, y cada uno tenía un tiempo y tenía un momento, porque para las primeras personas, para los primeros hombres, no sería comprensible que tuvieran el pacto mesiánico, sino que tenían que pasar por un proceso, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús también tiene este reto, ¿verdad? Y Jesús de alguna forma tenía que pasar, que aceptar este reto y poder completarlo con éxito, para que todos nosotros, todas las personas que se están escuchando y todas las personas que viven a partir de la muerte de Jesús, podamos disfrutar de su obediencia, y que a nosotros nos sea más fácil tener un compromiso con Dios con obediencia. Y eso fue como antes estaban adelantando Gema y Eliana en el Getsemaní, ¿verdad? Así es, cuando vemos un compromiso de lealtad firme, ¿no? Aunque es cierto que hubo un momento en que Jesús, por así decirlo, sus fuerzas decayeron, pero aún así él, aunque se vio en un estado, por así decirlo, no de desilusión, ¿no? Sino de agonía, creo yo, porque claro, no es lo mismo saber lo que te va a pasar a no saberlo. Y más un sacrificio, por así decirlo, entre comillas, por quien no lo valía. Estamos hablando de un ser noble, puro, el cual tenía que dar su vida por personas que eran lo más malo que podía haber en la tierra, que había un grado de pecado que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, claro, cuando tú conoces y tú sabes lo que te va a pasar, cuesta. Ahora, que tú lo pases sin saberlo es diferente, pero teniendo esa revelación de lo que te van a hacer, de todo lo que vas a sufrir, entonces, claro, llega un momento en que él dice: Señor, Padre amado, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, este dolor. Pero si no es posible, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos como esa lealtad, esa obediencia, ¿no? A pesar del sufrimiento que eso iba a conllevar, él llega a ese momento, ¿no? A ese extremo, pero él aún así pone su sentimiento, a la obediencia del Señor. No sea mi voluntad, no sea lo que yo en ese momento estoy sintiendo, sino lo tuyo, sino lo que tú me has mandado a hacer. Entonces, de ahí lo importante, ¿no? De que todos pudiéramos decir: no sea mi voluntad ante situaciones extremas, como tú decías, sino tu voluntad, Padre amado, que pase lo que tenga que pasar, pero que sea tu voluntad, más no la mía. Sí, así es, ¿no? Y realmente nosotros, como tú bien has dicho, Jesús sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Pero nosotros muchas veces, gracias a Dios, no sabemos lo que vamos a pasar, ¿no? Porque Dios no nos ama tanto que no nos revela eso, ¿no? Porque hay veces, obviamente, como hemos dicho antes, ¿no? Hay situaciones en las que pasamos en que se nos va un poco la vida, ¿no? Porque son difíciles, porque son complicadas, porque realmente nuestra fe es probada, ¿no? Y la palabra también pone, ¿no? Que la fe es probada como el oro, ¿no? Y vemos, ¿no? Que Dios nos ama tanto que no nos revela eso, gracias a Dios, porque si a mí me lo revelara, no sé yo si pasaría por ese proceso. No, pero cuando obedecen, ¿no? A tal punto, ¿no? Como Jesús obedeció, que dio su vida por amor a mí, ¿no? Porque yo pudiera tener gracia, ¿no? Delante de Dios y pudiera ser salva, ¿no? Y eso. De alguna forma, como conclusión, podemos ver que en la vida de Jesús, de la vida de esa persona que cumplió la obediencia extrema, vemos que en su contrato
Remuneración. La remuneración de su contrato fue el poder sentir todo el pecado del mundo, el poder el que el padre se apartara de él, sentir esa vergüenza, ir hasta la muerte, ser ser pues de alguna forma maltratado, humillado por las personas quien él creó, quienes fueron creados por él. Entonces ese fue el pago que él recibió por obediencia. En cambio las personas recibimos por obediencia bendición de Dios, el amor de Dios, recibimos el consuelo, recibimos quizás a veces en ocasiones bienes materiales, recibimos la vida eterna. Y ese fue el pago, ese es el contrato que nosotros tenemos. Pero el contrato de Jesús no fue ese. El contrato de Jesús fue que a partir de la obediencia conseguir cosas que nadie desearía. Quedarse solo, sentirse solo, desprotegido de las personas, como tú dices, estaban haciendo el caminar o el proceso que él tenía que hacer, y luego verse como el padre hizo silencio. Lo deja solo por el gran dolor y agonía que tenía que estar pasando el Señor. También porque yo soy madre, y yo sé que el Señor tuvo que haber sufrido mucho al ver a su hijo ahí crucificado y quedándose solo y humillado, ¿no? Por cumplir con la voluntad de Él. A mí me lleva hasta pensar, ¿no?, que muchas veces cuando nosotros obedecemos, ¿no?, también hay procesos en nuestra vida que sufrimos silencio. O sea, a pesar de estar en obediencia y a pesar de estar en sintonía con el cielo, ¿no?, como Jesús estaba en sintonía con el cielo y como Jesús estaba obedeciendo al Padre, ¿no?, y el Padre hace silencio. Pero también muchas veces lo escuchamos, ¿no?, por ahí, ¿no?, cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando. No es un dicho, porque es realmente algo, yo creo que es lo más real que me pasa en mi vida, ¿no? Cuando Dios hace un silencio en mí es porque también muchas veces cuando Dios hace ese silencio nos va a pasar a un nuevo nivel. Y para que Dios nos pase a un nuevo nivel con Él, es necesario que haya un silencio. Porque si no, no es posible. ¿Por qué? Porque ahí muere nuestra carne, ahí muere nuestra voluntad, ahí mueren nuestras ganas de hacer, nuestras ilusiones. Ahí muere todo. ¿Por qué? Porque dejamos que el propósito y la voluntad de Dios inunde nuestra vida. Entonces, sus silencios son lo más difícil que hay, pero realmente es lo más maravilloso que existe. ¿Por qué? Porque es cuando Él nos aumenta al nuevo nivel, ¿no? Como le pasó a Jesús. Claro, mira, vemos cómo Jesús tuvo una misión clara, la entendió y la obedeció. Cuando al final en la cruz dijo, consumado es. ¿Ve? Entonces, qué de importante ahí de que nosotros reconozcamos, ¿no?, esa misión que tenemos. Nosotros, la gran comisión que tenemos es ir y proclamar el evangelio a toda criatura, ¿no?, y hasta el confín del mundo. Y muchas veces eso que es, por así decirlo, tan pequeño no lo hacemos. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces no tenemos, por así decirlo, esa misión clara. ¿Ve? Y nos dejamos llenar de argumentos, por ejemplo, y caemos, por así decirlo, en religiosidades, en temas que, por ejemplo, nos pueden apartar, ¿no?, de lo que es la cobertura y la misma bendición del Señor. Entonces, qué tan importante es tener las ideas, ya no las ideas claras, ¿no?, sino la misión clara de lo que el Señor requiere en nuestras vidas. Sí, porque muchas veces tenemos, el pastor lo decía así y es real, ¿no?, tenemos la cara dura de querer la bendición de Dios sin obedecer, ¿no? Y a mí me fascina cuando Jesús dice, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, ¿no? Y yo muchas veces, ¿no?, yo esto a modo personal, yo le pido a Dios, ¿no?, que yo quiero vivir de tal manera que Él me diga, esa es mi hija amada en la que yo tengo complacencia, amén, ¿no? Amén. Y esa es por quien yo di mi vida y muchas veces la obediencia, decimos, ¿no?, la obediencia cuesta, pero cuesta muchísimo, porque hay veces que hay que obedecer aún sin entender, ¿no? Y hay que obedecer aún pasando los peores procesos de nuestra vida, o los mejores, da igual, hay que obedecer, ¿no?, a Dios sobre todo. Pero vemos, ¿no?, que el final siempre con Dios es de triunfo, ¿no? Sí, y la obediencia. Lo tenemos claro, cuando obedecemos, el Señor nos honra. Así es.
¿Ve? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Muchas veces en nuestro transcurso del día queremos hacer las cosas como para beneficencia nuestra, no como para logro nuestro. Y no, lo que tenemos que hacerlo siempre es para la gloria a Dios, porque el Señor siempre que hace las cosas no es para darse la gloria a Él mismo, sino para glorificar nuestras vidas y para que nosotros por medio de nuestras vidas le demos la gloria a Él. Sí, de alguna forma podemos encontrar en Jesús esa persona que cumplió por nosotros. Entonces esto nos llama, querido amigo y querida amiga, a por lo menos recapacitar en lo que estamos haciendo y en el privilegio que tenemos. Porque mire, el primer pacto y el segundo pacto que Dios hizo con los hombres, ese pacto no queda derogado, no se rompe, sino que Jesús nos da una escapatoria, una salida. Entonces de esto debemos de aprender algo, que el hombre debe de morir. Y por eso Jesús lo hizo, y su pago de obediencia fue la muerte. Querido amigo, querida amiga, nosotros en nuestras desobediencias, aún incluso en nuestras desobediencias, a veces encontramos bendiciones de Dios. Y Dios nos llama a obediencia. Él es misericordioso y no nos lleva hasta la muerte, no nos lleva a cumplir todas esas cosas que Él dijo cuando las personas le desobedezcamos, sino que el pago de nuestra desobediencia va a ser bendición, va a ser vida eterna, va a ser amor, va a ser paz para su vida, va a ser el bienestar para su familia. Entonces quizás sea algo que debemos de llevarnos al pensamiento y recapacitar y poder de alguna forma entender que Jesús hizo todo el trabajo prácticamente. Y nosotros la obediencia que se nos pide no es ir hasta la muerte como debería de ser para romper ese primer pacto de Dios con el hombre, sino que nuestras obediencias son a cosas que al final Dios creó para de alguna forma que nos fuera mejor, cuando Dios dice no tomarás a la mujer de tu, pues no sé, de tu amigo, pues realmente lo hace por ti, porque es mejor para ti, es mejor que no hagas esas cosas y porque te va a hacer daño a tu corazón, va a crear pues discusiones entre tu familia, vas a de alguna forma a perder a tus hijos. Entonces todas estas cosas, he puesto un ejemplo por ponerlo, todas las obediencias a Dios traen bendiciones, pero piensa algo, la obediencia de Cristo no trajo para Él una bendición, sino para ti que nos estás escuchando. Así que si quieres saber más sobre este tema y de alguna forma quieres completar ese pensamiento o esa intriga que tienes, te esperamos hoy en la iglesia La Gran Cosecha de Elche, que está cerca de la Plaza Madrid. Te repito, cerca de la Plaza Madrid, en el Parque León Felipe, se llama la calle Fontanar, número 1. Entonces ahí estamos, puedes preguntar a la gente del barrio, nos conocen y saben dónde estamos y podemos hablar, podemos tener una conversación. Hoy tendremos una reunión, entonces pues allí les esperamos con mucho cariño y con mucho amor. Le damos las gracias a Eliana y a Gema por estar con nosotros, a Camilo también por estar aquí a los mandos. Y bien, pues les dejamos con unas canciones, ya son las 7:05 de la tarde. Y le esperamos la semana que viene. Quizás, si Dios quiere, esté con nosotros Aitor y Ricardo para compartirnos acerca de varias curiosidades y varias cosas que la Biblia dice, la ciencia dice, la historia dice, y poder establecer un puente entre ellas para todas esas personas que son más curiosas. Un saludo de Moisés Gómez y de cerca de ti.